Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero invitarles a que oremos y le pidamos al Señor su ayuda. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos permite ser enseñados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos asista de principio a fin. Todo lo que hacemos, Padre, sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En cierta ocasión, amados hermanos, un hombre que trabajaba en una fábrica habló un día con Spurgeon y sonriendo le dijo: recientemente he trabajado con un hombre en una fábrica desde hace 2 años y el otro día, de modo casual, supimos que éramos cristianos. ¿Acaso no es eso gracioso?, le dijo. Y Spurgeon le dijo: ¿gracioso? Los dos deberíais caer de rodillas en arrepentimiento y pedir perdón, porque en 2 años no han dado testimonio de vivir sabiamente para Cristo. ¿Crees, hermano, que nuestra vida cristiana, crees que es importante la manera en que la vivimos? Para Pablo sí lo fue. Para el apóstol Pablo sí lo fue. Quiero invitarle a que leamos en Efesios capítulo 5, Efesios, carta que fue escrita por el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21, carta que fue escrita por el año 60, 61 después de Cristo, escrita en Roma, mientras estaba preso en una casa. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Esta carta que fue dirigida a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, una ciudad que era totalmente muy grande, tenía bastante fuerza política, económica, y religiosamente adoraban a la diosa Diana, con sus cultos paganos de desenfreno total. Efesios capítulo 5, verso 15 al 21 dice la palabra de Dios: honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En este pasaje, Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana para que los cristianos vivamos sabiamente. En este pasaje, Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana para que los cristianos vivamos sabiamente. El día de hoy, si Dios lo permite, solo podré enseñarles, hermanos, 2 mandatos. Y los siguientes vamos a desarrollarlos en los días, si el Señor lo permite, en los días de esta semana. El primer mandato, hermano, notemos, el primer mandato es que el cristiano debe poner atención en la manera que está viviendo. El cristiano debe poner atención en la manera en que está viviendo. Dice el versículo 15, mire lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Debe poner atención, y esa conjunción que vemos ahí alude, hermanos, no solo al versículo 14 que podemos leer, donde dice: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hace referencia a ese versículo, pero también nos conecta con todo lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo en sus 3 capítulos primeros,
Recordemos, hermano, que desde el capítulo 4 al capítulo 6 tiene que ver con la vida práctica de la iglesia, pero en el capítulo 1 al 3 tiene que ver más con doctrina, pero aquí en el capítulo 4 al 6 tiene que ver con la vida práctica. Es como lo podemos ver en el versículo 1 de este capítulo 5, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. La idea es: examinen con precisión cómo están viviendo, observen bien, estén alerta de cómo están viviendo, tengan cuidado, sean vigilantes, presten mucha atención, preocúpense por cómo están viviendo. Siempre en esta carta el apóstol Pablo lo que ha querido enseñarle a los efesios es la diferencia en la que ahora ellos como hijos de Dios debían de vivir a la manera en que vivían los gentiles. Igual, hermanos, la carta que el apóstol Pablo escribe también es para nosotros, para enseñarnos que ahora nuestra vida en Cristo tiene que ser diferente a la vida de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y la idea es que veamos con precisión, con exactitud, que no demos una mirada rápida y digamos: estoy bien, soy un buen cristiano. Que no lleguemos a esa conclusión de decir que somos excelentes cristianos, sino que analicemos con mucho cuidado cómo estamos viviendo, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra manera de vivir. Y vemos como dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y todos conocían cómo Pablo utilizaba ese término andar. En el capítulo 2, en el versículo 2, dice, pero tomemos desde el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. El énfasis siempre ha venido desde ahí, el andar cristiano, la vida cristiana, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos también esta misma idea en el versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta misma idea, hermanos, se repite en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo mismo vemos en el versículo 17 de este capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Lo vemos de nuevo en el versículo 2 del capítulo 5. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego en el verso 8 de este capítulo 5 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz, andad como hijos de la luz. Y es así como llegamos al versículo 15 que nos ocupa. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Hermanos, viene desarrollando un argumento desde el versículo, desde los capítulos anteriores, viene desarrollando ese argumento y quiere concluirlo dándole un fuerte énfasis, a manera que sea más enérgico. Es una conclusión enérgica. Mirad pues con diligencia cómo andéis, la manera en que estamos viviendo, la manera en que viven, como incluye el acto mismo también, no solo la manera, sino el acto en cómo están viviendo. La idea de este mandato es: continúen viviendo con diligencia, continúen viendo con diligencia cómo están viviendo,
Contemplen, sigan contemplando, que no sea solamente un par de horas examinarse y ya no más. Debe de ser, mientras vivamos en esta tierra, debemos de estar analizándonos de manera constante cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo vivimos hoy, cómo vivimos el día de mañana. Todos nuestros días de nuestra vida debe de ser una constante vigilancia de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y nos muestra tres maneras de cómo vivir. Tres maneras de cómo vivir. Una manera de cómo no vivir y dos maneras de cómo sí debemos vivir. La manera de cómo no debemos vivir. El cristiano no debe vivir de la misma manera en la que viven los necios. Un necio, un ignorante, una persona sin sabiduría, un necio que no se preocupa por la vida espiritual. Un necio es aquel que no se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Un necio es aquel que no quiere dejar de pecar. Y probablemente en la iglesia en Éfeso habían personas que se llamaban cristianos, pero no querían dejar de pecar. Es como en estos tiempos, pueda que alguien esté diciendo, soy cristiano, pero la pregunta sería, ¿está viviendo como Dios manda? ¿Está viviendo en consecuencia a esa afirmación? Muchos dicen ser cristianos, pero no viven de manera consecuente con esa afirmación. Y como hijos de Dios, hermanos, tenemos el desafío de comportarnos en forma correcta. Ya no podemos estar viviendo como antes vivíamos. Ahora somos hijos de Dios por gracia. Un necio es aquel que no le importa consagrarse, que no le importa la santidad. Un necio es aquel que no quiere cumplir lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo, airaos, pero no pequéis. En el capítulo 4, verso 26, un necio es aquel que no le importa airarse a la hora que quiere. Un necio es aquel que sigue hurtando. Un necio es aquel que, aún diciendo que es cristiano, sigue hablando palabras corrompidas. Un necio es aquel que sigue, dice que es cristiano, pero vive una vida contristando al Espíritu Santo que mora en él. Un necio es aquel que no quiere dejar de pecar. Y el término anfibio, hermano, el término anfibio significa que tiene doble vida. O sea que puede vivir en el agua dulce o en el agua salada. Puede vivir fuera del agua y también en el agua. Hay creyentes nominales que se sienten igual en el mundo que en la iglesia, que hayan placer tanto en el pecado como en los ejercicios espirituales. Estos no sirven para Dios. No podemos ser cristianos anfibios. No podemos servir a dos señores. Un andar necio significa descender de ese alto nivel de bendiciones al cual Dios nos ha llevado, que lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, a donde Dios nos ha puesto. Vivir como necio es bajar de ahí y bajar al nivel de personas mundanas que no les importa la vida espiritual. Esa es la manera en cómo no debemos vivir, como necios. Pero hay dos maneras en cómo sí debemos vivir. El cristiano debe vivir de la misma manera en la que vive el sabio, o en la misma manera en la que vive un hijo de Dios. El versículo 8 del capítulo 5 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Mas ahora sois luz en el Señor. Ahora somos hijos de Dios. Un sabio, hermano, es aquella persona que sabe lo que dice el Señor en su palabra, sabe lo que es malo y no lo practica. Un sabio, hermanos, es aquel que está consciente de que el ambiente que nos rodea es un ambiente pecaminoso y que no podemos sobrepasar fronteras que nos llevarían a pecar delante de nuestro Dios. El sentido de esa palabra se refiere a la sabiduría espiritual que solo Dios puede dar para que vivamos.
viviendo como hijos de Dios, debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que podamos vivir de la manera que Él quiere. Un necio conoce de Dios, pero no practica lo que Él manda. En contraste, el sabio conoce lo que Dios dice en su palabra y practica lo que dice la palabra. Y es interesante, amados hermanos, esa conjunción que vemos ahí, que nos sirve de un contraste, para mostrarnos un contraste enfático. En el verso 15 la idea sería: no vivan como necios, mejor vivan como sabios. En el versículo 17, donde dice: no seáis insensatos, mejor sean entendidos. En el versículo 18: no se embriaguen con vino, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Hijo de Dios desea, anhela agradar a Dios. Ese es un sabio, anhela agradar a Dios. Pero el cristiano, vemos que el cristiano debe vivir sacándole provecho a cada oportunidad en la vida para honrar a Cristo. Esta es la segunda manera de cómo sí debemos vivir. Debemos vivir sacándole provecho a cada oportunidad en la vida para honrar a Cristo. Y el sentido, hermano, ahí de esa palabra es que tenemos que aprovechar el tiempo oportuno que Dios nos da. A lo que siempre he escuchado en algunos predicadores y nunca podía entender por qué decían el kairos de Dios. El kairos de Dios, pero habiendo realizado el estudio de esa palabra me doy cuenta que tiene que ver con esas horas oportunas, esos momentos oportunos que Dios nos permite para que hablemos de Cristo, para que llevemos su palabra de salvación a las personas que están sin Cristo. Nuestro tiempo, hermano, es un talento dado por Dios y da pesar ver cómo lo malgastamos, hermano. En la televisión, en celulares, vemos cómo el modernismo, hermano, nos está tragando nuestra atención. El modernismo se está tragando nuestro tiempo. El modernismo se está tragando a las personas completamente. Y tenemos que, hermanos, rescatar, comprar, redimir el tiempo, aprovechar las oportunidades, hermano. En cierta ocasión yo me asusté cuando en Quimistán vi en el Parque Central saturado de comerciantes que yo nunca había visto ahí. Y le pregunté al hermano que iba conmigo, que es de ahí, de Quimistán: ¿qué pasa con tanto comerciante? Esto no es lo normal. Y me dice: es que están dando el bono. Están dando el bono. A estos comerciantes los va a ver aquí siempre que están dando bonos, siempre que están dando ayudas aquí en la alcaldía. Estos vienen y se plantan aquí. Una vez sienten que ya no hay pisto, van para otro lado y así andan. Nosotros, hermanos, somos llamados a aprovechar nuestro tiempo aquí en esta tierra, ese tiempo oportuno que el Señor nos regala para que glorifiquemos su nombre. Ya basta, hermano, la vida pasada para haber perdido el tiempo en cosas que no agradan a Dios. Ahora el tiempo que tenemos, ya tenemos en qué aprovecharlo, en agradar al Señor, en servirle al Señor. Pero vemos, hermano, la causa por la que debemos de vivir en sabiduría, la causa por la que debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Dice ahí la palabra, el versículo 16: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa es la causa. A causa de que hay tanta maldad que gobierna a las personas. No son los días los malos, sino a causa de la maldad, a causa de ese poder maligno que gobierna a los seres humanos. Deben de vivir como sabios, deben de vivir aprovechando el tiempo, a causa de esa gran influencia maligna que hay sobre las personas, sobre este sistema. Deben de vivir aprovechando el tiempo, deben de vivir como sabios. En este pasaje Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana para que los cristianos vivamos sabiamente. Ya vimos el primero: el cristiano debe poner atención en la manera en la que está viviendo. Noten que el segundo mandato es: el cristiano no debe ser insensato en cuanto a la voluntad de Dios. Lo dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Ese por tanto, hermano, por esto, hermano, da la idea también de una conclusión enérgica del apóstol Pablo. Es como si dijera, viendo que hay tanta maldad, viendo que hay tanta necesidad de hablar de Cristo, viendo que cuánta gente está gobernada por la maldad, viene y de forma enérgica dice, por tanto, no seáis insensatos. Y esta es una palabra un poco más fuerte, hermano, que la palabra que usó cuando les dijo, no vivan como necios. Es una palabra más fuerte. Es como que si el apóstol Pablo viniera de más. No vivan como necios. Viniera de menos a más. No vivan como necios. Y después que ha desarrollado su argumento, llega otra palabra más fuerte para decirle, pero mire, con amor, hermano. Quizás ellos no sienten aquella exhortación tan pesada que les está llegando, pero es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ha desarrollado su argumento, que primero les exhorta que no vivan como necios, y después, hermano, utiliza una palabra más fuerte para decirle, no sean insensatos. Es un llamado de atención enérgico, amados hermanos, por esto que ustedes están viendo, por esta maldad. Les está demostrando por esta maldad, por tanto poder maligno que gobierna a las personas, por esta maldad, por tanto ustedes no deben de ser insensatos, sin sabiduría, ignorantes. No se hagan ignorantes, no se hagan insensatos. Que no sea para ustedes la insensatez lo contrario a una persona sensata que muestra buen juicio, prudencia y madurez. La idea es que los creyentes no tengan como atributo en ellos la insensatez, que no estén llegando a ser insensatos. Y la idea es que como el tiempo ahí, pues es un tiempo presente, era una acción que estaba ahí dándose, y Pablo le dice, paren ya de ser insensatos. Ya no sigan haciéndose insensatos. Ustedes ya saben, ya conocen la palabra de Dios. Así es de que no se hagan a ustedes mismos insensatos. Esa es la idea. Algunos confesaban conocer a Cristo, pero con sus hechos demostraban otro estilo de vida. Decían que eran cristianos, como hoy en día en las congregaciones. Muchos dicen que son cristianos, pero con su estilo de vida están demostrando otra cosa. A veces, hermano, a veces nosotros permitimos en nuestra vida cristiana muchas cosas que a Dios no le agradan. Y nos estamos comportando como insensatos, como ignorantes. Y en cierta ocasión a un muchacho le preguntaron si su padre era un cristiano. El muchacho dijo, oh sí, él se esfuerza mucho por ser un cristiano. Y en una entrevista, amados hermanos, apareció una frase. La acusación que se hace hoy en día a la iglesia es que se conforman con ser cristianos de forma parcial. Parcialmente son cristianos. Ahora, ¿se contenta el marido con el amor parcial de su esposa? ¿Se contenta la esposa con el amor parcial de su marido? Ahora, ¿se agrada al Señor de que nosotros seamos cristianos parciales? ¿Se agrada al Señor de que nosotros parcialmente le amemos? ¿Se agrada el Señor de que estemos nosotros viviendo una doble vida? Ese es el énfasis del apóstol Pablo. Ustedes ya no deben vivir como los otros gentiles. Ya ustedes son hijos de Dios, porque Él les dio vida a ustedes. Cuando ustedes estaban muertos en pecado, ya ustedes deben de vivir diferente. Y esto es lo que hemos visto, hermano, en esta mañana, gracias al Señor. Hemos visto en este pasaje que Cristo nos enseña 5 mandatos importantes sobre la vida cristiana para que los cristianos vivamos sabiamente. Recuerden que solo pudimos ver 2. El primero que vimos que es que el cristiano debe poner atención en la manera en la que está viviendo. Vimos una manera de cómo no debe vivir. El cristiano no debe vivir de la misma manera en la que viven los necios. Vimos 2 maneras de cómo sí debemos vivir. El cristiano debe vivir de la misma manera en la que vive un sabio, un hijo de Dios. El cristiano debe vivir sacándole provecho a cada oportunidad en la vida. Y en cierta ocasión, un padre
tenía así al frente a su yerno y le dijo, cuando mi hija me decía que se iba a casar contigo, yo le cambiaba la plática. Yo celaba a mi hija. Y ya que estamos en este tiempo de comunión con el Señor, quiero pedirte que me perdones. Si alguna vez te vi mal, era por amor a mi hija, por protección a mi hija. Perdóname, le dije. Entonces, pude notar cómo el hermano aprovechó ese tiempo ahí para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo. Bien, hermanos, ningún ser humano ha vivido como Cristo vivió, de manera tan sabia como Él vivió. Y Él está dispuesto para ayudarnos, hermanos, a que vivamos una vida en la sabiduría que solo Él puede dar. Ahora, hermanos, ustedes reconocen que necesitan la sabiduría de Dios para vivir la vida cristiana. Hermanos, tenemos un Salvador que puede ayudarnos a que vivamos sabiamente, sabiendo que Él pues no nos mira desde una posición muy alejada, sino que sabemos que Él vivió en esta tierra. Él sabe las situaciones que nosotros pasamos y Él sí puede ayudarnos para que andemos como Él anduvo. Aquellos que no son cristianos deben saber que la única forma en la que podemos vivir con sabiduría en este mundo es abriéndole el corazón a Cristo. No hay otra forma de vivir sabiamente en este mundo. La clave es humillarse delante del Señor Jesucristo y entregarle el corazón para que Él lo gobierne. Poner la fe en Él es esta clave. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios y Padre, gracias te damos por la meditación en tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Síguenos enseñando, Señor, a cómo exponer tu palabra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.